Bueno, buenas tardes. Ustedes son la sección I. Para hoy tenemos entonces pautado lo que son las derivadas. Vamos a hablar de las derivadas. Vamos a hablar de la definición para ver si después nos ponemos a hacer algunos ejercicios entonces. Fíjense, vamos a hablar de lo que es la definición de la derivada. Si tenemos una curva y igual a f de x en el plano, aquí está la curva trazada en rojo, ¿ves? Y estamos en el plano en x y y, pues. Entonces, si yo defino un punto cualquiera, este punto que está aquí, que es un punto X, Y, un punto XY, recuérdese que Y es la misma f de X. Y después a ese valor de X yo le hago un incremento, que lo llamo aquí delta X. Este incremento que le estoy dando al valor de X, lo llamo delta X. Entonces me queda aquí X y aquí por supuesto estará X más delta X. Por supuesto, la imagen de X es f de X y la imagen de X más delta X será f de X más delta X, que estaría aquí. Ok, si definimos este otro punto que está aquí, este otro punto que está aquí donde está la manito ahorita, tenemos dos puntos. Si trazamos una recta uniendo esos dos puntos, formamos lo que es una secante. Una secante es la recta que corta la curva en dos puntos. Cuando la corta en un solo punto se llama tangente. Tangente. O sea, esta recta que está aquí es una recta tangente porque cortaría la curva en un solo punto y esta la llamaríamos secante porque corta la curva en dos puntos. Entonces, esta distancia que va desde aquí hasta aquí, la que va desde aquí, donde está la manito, hasta aquí, hasta arriba, es esta que estoy trazando aquí, ¿ves? La que la estoy poniendo con una llave aquí. Por supuesto, si arriba es f de x más delta x y abajo es f de x, la resta de estos dos valores me daría el valor de que va desde aquí hasta aquí. O sea que esta distancia que va desde aquí hasta aquí sería f de x más delta x menos f de x. Y esta que va desde aquí hasta aquí es delta x. Entonces, si yo defino este triángulo grande que estoy indicando con la manito ahorita, ¿ves? Este triángulo grande, este que está aquí, el triángulo este grande que está aquí, ¿ves? Y defino este ángulo que está aquí, que es un ángulo tita, es un ángulo tita, este que está indicando la manito aquí. Entonces, si yo quiero calcular la tangente de ese ángulo, esa tangente sería igual al cateto opuesto, que sería este que va desde aquí hasta aquí, que es este valor, sobre el cateto adyacente, que sería delta x. Por eso es que la tangente de tita queda igual a f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Ahora, yo voy a empezar a bajar este punto aquí, lo voy a ir llevando y llevando así como va la manito, y lo voy a colocar aquí, ¿ves? En el momento que yo lo voy colocando aquí, lo que estoy haciendo es bajando el valor de delta x, este valor que está aquí, lo estoy llevando como si lo llevara a cero, ¿ves? Porque él va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando hasta que se va a hacer cero. Entonces, en ese momento la secante se convierte en tangente, ¿ves? En ese momento la secante se convierte en tangente porque se va a ir uniendo, se va viniendo, se va viniendo hacia acá. Y llega un momento entonces que nada más que va a cortar en este punto, va a tocar a la curva en este punto, entonces por eso se convierte en tangente. Entonces armamos este triangulito pequeño que está aquí, el que está rayado, el triangulito que está rayado. Y denotamos este ángulo aquí que lo llamamos phi, que es como el símbolo del conjunto vacío cuando ustedes veían bachillerato. Ok. En este triángulo, esta parte de aquí a aquí la llamamos de y o diferencial de y, esta que estoy indicando aquí. Y esta que va desde aquí hasta aquí la llamamos de x, un diferencial de x. Si yo quiero calcular la tangente de phi, sería cateto opuesto que sería de y sobre el cateto adyacente que sería de x. Entonces tenemos algo así, tangente de phi es de y sobre de x. Entonces, cuando yo voy uniendo este punto que lo voy bajando hacia acá, se va convirtiendo tita en el valor de phi. O sea, tita tiende a hacerse igual a phi en el límite, vamos a decirlo así, cuando delta x tiende a cero. Cuando delta x tiende a cero, entonces tita tiende a ser igual a phi. Entonces, quiere decir que si el ángulo tita tiende a ser igual al ángulo phi, la tangente de phi te da igual a la tangente de
tita. En el límite, vuelvo a repetir, cuando delta X tiende a 0. Es decir, la tangente de phi se aproxima, este símbolo significa se aproxima al límite cuando delta X tiende a 0 de la tangente de tita. Ya habíamos dicho que la tangente de phi es este valor, dy sobre dx. Lo estamos reemplazando aquí. Y es igual al límite cuando delta X tiende a 0 de la tangente de tita. La tangente de tita dijimos que era esto que está aquí. F de X más delta X menos F de X sobre delta X. Esto que está aquí encerrado en este recuadro es la definición de la derivada. Cuando yo tengo la función y, esta función que está aquí, y, que es la de la curva esta que está aquí, y yo la derivo usando esta fórmula, entonces yo lo que hago es calcular una ecuación. ¿Y qué me permite calcular esa ecuación? La pendiente de una recta que es tangente a la curva. Eso es lo que me permite a mí calcular esa ecuación. Una ecuación que me permite calcular la pendiente de esta recta que es tangente a la curva. Eso es lo que significa la definición de la derivada. Vamos a calcular una derivada trabajando con la definición, pero posteriormente nosotros vamos a estar haciendo los cálculos de la derivada es con fórmula. Vamos a estar trabajando con fórmula. Entonces, veamos aquí. Supongamos que tenemos y igual a x al cuadrado. Y igual a x al cuadrado. Entonces, f de x, como y es la misma f de x será igual a x al cuadrado. Si yo busco f de x más delta x, donde está la x, coloco x más delta x, ¿ves? Entonces, donde está la x, coloco x más delta x y eso me queda elevado al cuadrado. Después, si aplico la definición, voy a calcular la derivada de esta función que está aquí, de x al cuadrado. Acuérdense que esto es una curva, pues nosotros y cuando vimos funciones, nosotros graficamos este tipo de ecuación y vimos que nos daba una parábola, si se recuerdan. Esto da una parábola. Sí. Entonces, la derivada de y con respecto a x, que es el límite cuando delta x tiende a 0 de esta función que está aquí, se convertirá en esto. ¿Por qué? Porque f de x más delta x es esto, lo acabamos de decir aquí, ¿ves? Y f de x es x al cuadrado, ¿ves? Es x al cuadrado. Entonces, la derivada de y con respecto a x será esto que está aquí. Pero esto que está aquí es un producto notable. Acuérdense que el producto notable es, en este caso, el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Aquí lo desarrollamos, ¿ves? El primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado, que es delta x elevado al cuadrado. Menos este x al cuadrado que está aquí. Este x al cuadrado positivo con este x al cuadrado negativo se van a cancelar y me va a quedar solamente esto que estoy señalando con la manito. Sobre delta x. Aquí lo estamos colocando, ¿ves? La derivada de y está quedando igual a esto. Pero aquí yo veo que yo tengo un factor común que es delta x. Lo saco como factor común fuera del 2x, del delta x que me está quedando dentro del paréntesis. Porque fíjense, si yo multiplico delta x por 2x, me da este término que está aquí, ¿ves? Y si multiplico delta x por delta x, me queda delta x al cuadrado. Entonces, cuando yo lo coloco así, lo que lo estoy sacando como factor común. Destruyo después este delta x con este delta x que divide, este que multiplica con este que divide, lo destruyo y me queda solamente 2x más delta x. Aquí está, ¿ves? 2x más delta x. Ahora reemplazo a delta x por 0. Fíjense que en el momento que hago el reemplazo, la palabra límite desaparece. Y me queda 2x más 0. Si yo a 2x le sumo 0, me queda el mismo 2x, porque le estoy sumando de 0. Entonces, esto que está aquí, 2x, es la derivada de esta función x al cuadrado. Ella es la derivada. X al cuadrado, cuando yo la derivo, me da 2x. Y está la función y igual a 2x, a x al cuadrado, perdón, y su derivada es 2x. Nosotros vamos a estar usando una fórmula parecida a esta que está aquí. Cuando x está elevado a un exponente, el exponente pasa adelante, se le resta 1 al exponente y se multiplica por la derivada de la función. ¿Ves? Esta aquí es la derivada de la función. Y por supuesto eso me daría 2x en este caso.
¿Por qué? Porque si yo tengo x al cuadrado, el exponente pasa adelante. Aquí lo tienen, me pasa adelante. Me queda 2x, x elevado a la 2 menos 1 sería x a la 1. Y x a la 1 es lo mismo que escribir la x sola, ¿ves? Por eso es que queda 2x. Ok. Vamos a ver aquí ahora lo que son las fórmulas. Las fórmulas nacen de lo mismo que acabamos de deducir ahorita. O sea, en base a esa definición se fueron calculadas cada una de estas fórmulas. Aquí tenemos la derivada de una constante. La C es constante, ¿ves? La C significa constante. La derivada de una constante con respecto a X. Entonces lee así, derivada de una constante con respecto a X es igual a 0. Aquí le puse yo que es la derivada de una constante. La derivada de X con respecto a X es igual a 1, ¿ves? Variable X. Esto es la derivada de una suma cuando hay dos funciones que se están sumando. Una función es U y la otra función es B. Entonces se saca la derivada de cada una, la derivada de U con respecto a X más la derivada de B con respecto a X. Aquí no necesariamente tiene que ser suma, puede ser que aquí sea resta. Si aquí es resta, entonces aquí sería resta. Y no necesariamente tienen que ser dos funciones, pueden ser 2, 3, 4, 5, 6, n funciones y ellas se van colocando aquí. Ok, aquí es cuando tenemos una constante que multiplica la función. U es una función, U y B son funciones de X. Entonces, cuando tenemos una constante multiplicando la función, la constante sale fuera de la derivada y me queda la constante multiplicando a la derivada de la función. Por eso escribí aquí constante por función. Esta es la que les digo yo que es la derivada de una potencia. Cuando yo tengo la derivada de U elevado a la n, U, vuelvo y repito, U puede ser X. O puede ser cualquier función de X. Es decir, U puede ser X al cubo, puede ser X al cuadrado, 3X, raíz de X. O sea, U puede ser cualquier función de X. Entonces la trabajamos así, el exponente pasa adelante, aquí el exponente pasó adelante, al exponente se le resta 1, ¿ves? Y se multiplica por la derivada de la función, derivada de U con respecto a X. Si aquí hubiera una X, vamos a suponer que aquí hubiera una X, entonces me quedaría N por X elevado a la N menos 1 por la derivada de X con respecto a X. Pero la derivada de X con respecto a X ya sabemos que vale 1, ¿ves? Aquí está, que es la fórmula 2. Entonces, colocar 1 aquí es lo mismo que dejar esto solo, porque N por U a la N menos 1 es lo que me va a dar si yo lo multiplico por 1. Queda el mismo término este. Aquí está la derivada de un producto. Cuando hay dos funciones que se están multiplicando, se desarrolla así, se desarrolla en esta forma. U es la primera y B es la segunda. Entonces se dice la segunda por la derivada de la primera más la primera por la derivada de la segunda. Eso es cuando las dos funciones se están multiplicando. Cuando se están dividiendo, U sobre B, sería en este caso, entonces se desarrolla en esta forma. B por la derivada de U con respecto a X menos U por la derivada de B con respecto a X sobre la segunda, que es B, elevada al cuadrado, la que está en el denominador. Desde la 8 hasta la 13 son las funciones trigonométricas, el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. La derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es el menos seno. La derivada de la tangente TG es secante cuadrado. La derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrado. La derivada de la secante es secante por tangente y la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Por supuesto, ellas quedan multiplicadas por la derivada de la función. Vuelvo y repito que si aquí fuera X, entonces multiplicar derivada de X con respecto a X es 1. O sea, no habría ni necesidad de colocar estos términos que están aquí de último. ¿Por qué? Porque sería 1. Y multiplicar este término por 1 me queda este mismo término. Y las dos últimas, que son la 14 y la 15, son la derivada de la función exponencial. Aquí la estamos llamando e a la u. U puede ser cualquier función, vuelvo y repito, y aquí la del logaritmo neperiano. El logaritmo neperiano de u es igual a la derivada de u con respecto a x sobre la función u. Y la derivada de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Con esta fórmula es la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver aquí el primer casito.
Dice calcular la derivada de y con respecto a x de y sobre dx de las siguientes funciones. La primera función es esta, y igual a 3. Y igual a 3. Entonces coloco derivada de y con respecto a x. Esto se lee así, derivada de y con respecto a x. O sea, de y sobre dx se lee derivada de y con respecto a x. Es igual, la y es 3, ¿ves? Estoy colocando donde está la y un 3. Derivada de 3 con respecto a x. Y la derivada, esta es la derivada de una ¿qué? Génesis. Esta es la derivada de un ¿qué? Adriana. Ariana también puede contestar. Esto es una constante, ¿ves? Es un número, lo están viendo, es un número, ¿ves? Y es igual a un número. Y puede ser igual a 3, a 4, a 5, a 6. Y puede ser igual a 100. Sería una constante. Entonces, cuando la derivada o la función es una constante, la derivada de una constante es igual a 0. ¿Lo ven? Aquí está en el formulario, ¿ves? La derivada de c es una constante cualquiera. La derivada de una constante con respecto a x es 0. Cuando la constante está así sola. Entonces aquí me daría derivada de 3 con respecto a x sería 0. Si y es igual a x, vamos a suponer que y es igual a x. Entonces, la derivada de y con respecto a x sería igual a la derivada de x con respecto a x, porque y es x, ¿ves? Y es x. Entonces, la derivada de x con respecto a x, nosotros sabemos que eso vale 1, lo vimos en el formulario. Esta vez la derivada de x con respecto a x es igual a 1, la fórmula número 2. Aquí tenemos y igual a x más 4. Aquí en este caso, x es una función y y es otra función. O sea, aquí en este caso, x es u y y es 4, ¿ves? O sea, derivada de y con respecto a x es derivada de x más 4. O sea, x es la u y b es el 4. Entonces, ¿con qué la trabajamos? La trabajamos con esta función que está aquí, con esta fórmula que está aquí. Con la número 3. U más b, las dos se están sumando en este caso. Pero vuelvo y repito, puede ser que se estén restando. Entonces, me queda derivada de x más 4. Profesor, Dígame. o sea, que es válido si se suman o se restan, ¿no? Puede O ser sea, si así. ellas, vea, si ellas dos se están restando aquí, aquí iría un signo recta. Entonces aquí iría en signo recta, ¿me entiendes? Ok. Si hay más funciones, si está x, 4, qué sé yo, 3x, entonces se van haciendo cada una. Derivada de x derivada de 4 con respecto a x y derivada de 3x con respecto a x. O sea, usted va agregando aquí las demás. Y dependiendo del signo que usted le va poniendo más o menos. ¿Me entiende? Perfecto, sí. Ok, entonces. Aquí me queda derivada de x con respecto a x, eso vale 1. Y la derivada de 4 con respecto a x, como es la derivada de una constante, es 0, ¿ves? Entonces 1 más 0 me da 1. La derivada de x más 4, de esta función que está aquí, de y igual a x más 4, es 1. Da 1. Aquí tenemos el caso cuando tenemos una constante multiplicando la función. Ya la vimos la fórmula, aquí está, ¿la ves? Es esta que está aquí, ¿ves? La número 4. La constante sale fuera de la derivada y me queda la derivada de la función, ¿ves? O sea, la a sale fuera y me queda la derivada de u con respecto a x. Entonces, cuando usted tiene así, derivada de y con respecto a x, ¿quién es y? 5x, ¿ves? Reemplazo a y por 5x, porque aquí está escrito, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que hago? El 5 sale fuera de la derivada, igualito como la constante aquella, la a, ¿ves? Y me queda la derivada de x con respecto a x, o sea, la derivada de la función. Y la derivada de x con respecto a x, usted sabe que vale 1. Entonces, usted dice, 5 por 1 es 5. La derivada de y igual a 5x, su derivada vale 5. Fíjense que ahí estamos calculando funciones que no son curvas, porque esta es una recta y esto también es una recta, la 5x. Estas son rectas. En este caso que está aquí, que tenemos y igual a x al cubo, y es igual a una función cúbica. O también se le puede decir parábola cúbica. Entonces, esto da una parábola. Cuando uno la grafica, da igualita como la cuando es cuadrática, lo único que es cúbica. Entonces, voy a derivar esto, ¿ves? Pues digo, derivada de y con respecto a x, coloco, donde está la y, coloco x al cubo, ¿ves? Con respecto a x.
Entonces, el 3 ya yo sé que pasa adelante, le resto 1 al exponente, al 3 le resto 1, por la derivada de x con respecto. Ustedes saben que la derivada de x con respecto a x, eso vale 1, aquí lo estoy colocando. Y 3 menos 1 me da 2, ¿ves? 3 por x al cuadrado por 1 me da el mismo 3x al cuadrado. La derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. ¿Cuál fórmula fue la que apliqué? Esta. La de la potencia, ¿ves? La n, que es el exponente, pasó adelante, le resté 1 al exponente y multipliqué por la derivada de la función. Hay una cosa que les quiero decir. Cuando me hagan los ejercicios, háganmelos así, paso a paso, con el procedimiento. No me vayan a estar escribiendo cosas directo porque no se las voy a valer. Quiero que tengan eso claro. Porque algunos se ponen, no, Ok. la derivada de y 5x es 5. No, tienen que hacer el procedimiento. Todo este paso a paso tienen que hacerlo, por si acaso. Ok, aquí tenemos el caso de y igual a 6x al cuadrado. Entonces, fíjense que me queda y es igual a 6x al cuadrado. Entonces, el 6, como es una constante, sale hacia afuera, ¿ves? Porque está multiplicando la función. Solamente se saca así cuando la constante está multiplicando la función. Solamente cuando la está multiplicando. No vaya a ser que después la esté sumando y usted la quiera sacar. No, señor. Sumando no. Es cuando está multiplicando que ella se saca así. Entonces me queda 6 por la derivada de x al cuadrado con respecto a x. Entonces 6, ¿cuánto vale la derivada de x al cuadrado, Génesis? Porque no sé qué se hizo la otra jovencita que estaba. ¿Cuánto vale ¿Cómo? cuánto vale la derivada de x al cuadrado? Génesis. ¿Te dijo que valía 0? Dios mío, lo acabamos de explicar. ¿Usted no vio que Es la aquí? constante. ¿Ah? No, hija, La vea. con- ¿No vio que hicimos esta que está aquí, la que hicimos de primera, ¿ves? Y igual a x al cuadrado y cuando calculé la derivada, ¿cuánto dio? ah, 2x. 2x. La derivada de x Ok. al cuadrado es 2x. La derivada de x al cubo, ¿cuánto es? 3x al cuadrado, porque el 3 3x. pasa de Ok. adelante y usted le resta 1 al exponente, ¿me entiende? Ya, entendido, sí. Entonces aquí me dio 3x al cuadrado, vamos a ir a por aquí, por la derivada de una constante, que es esta, que, perdón, que sacamos la constante y tal. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿ve? Después multiplico 6 por 2, me da 12x. Esta que está aquí, 12x, es la derivada de 6x al cuadrado. ¿Y qué es lo que hago yo con esta ecuación? Puedo calcular la pendiente de una recta que es tangente a esta curva que está aquí, a 6x al cuadrado. Eso usted lo grafica y eso le va a dar una curva. Ok, vamos a ver lo que es reescribir una función. Reescribir una función, por lo menos aquí tenemos raíz cuadrada de x, yo la puedo reescribir como x a la 1/2, o sea, se sobreentiende que aquí el exponente de x es 1 y que la raíz es cuadrada, ¿ves? Cuando no se le coloca índice al radical, se sobreentiende que es cuadrada. Entonces divido 1 entre 2 y eso me queda como exponente, x elevado a la 1 sobre 2. Piensen esta que está aquí, x al cuadrado, raíz cúbica de x al cuadrado. Entonces 2 entre 3, ¿ves? El que está aquí entre el índice del radical. Entonces me queda x elevado a la 2/3. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Reescribiendo la función. ¿Y para qué la reescribo? Para poder aplicar la derivada de una potencia, que es con la que yo puedo trabajar allí. Entonces, aquí este caso, fíjense, vamos a reescribir esta, ¿ves? Esta la puedo escribir yo como x a la 1/2, porque es una raíz cuadrada. Y después esto lo puedo subir yo hacia arriba con el exponente cambiado de signo. Aquí está 1/2 positivo, entonces pasa hacia arriba la x a la menos 1/2. Lo único que hago es cambiar ahí en ese caso el signo del exponente. 1 sobre x, usted le puede subir esto hacia arriba con el exponente que aquí se sobreentiende que está un 1, entonces pasaría a x a la menos 1. 1 sobre x al cuadrado le quedaría x a la menos 2. 1 sobre x a la menos 3 pasaría a x a la 3. ¿Por qué? Porque al subirlo, yo lo puedo subir, pero con el exponente cambiado de signo. ¿Me explico? Génesis. Usted es la única que queda. La otra jovencita no sé qué se hizo.
Ajá, Génesis, ¿está claro? ¿O no me copia? No sé qué pasó. Profesor, ¿me escucha? Sí, la copio, no sé, tiene como, aparece como dos veces aquí, no sé por qué. ¿Será que está metida No sé, no, en la computadora y en el celular? no, yo mi Ah, dispositivo. ¿perdón? Yo solo estoy en mi dispositivo, mi Ah, ya, celular. ya. No, no, soy yo que estoy sacando el print pantalla y me equivoqué. Ah, ok, no se preocupe. Voy a poner aquí print pantalla. Profesor, ¿cuándo haría la reunión nuevamente con la sección C? Lo que pasa es que esta mañana me confundí, hija, me confundí. Entonces metí la A como que si fuera la C o algo así. Pero ahorita es puro la sección, ahorita es la I, pero esta es la misma clase, esta es la misma clase. Sí, sí. Lo que pasa es que yo tengo 5 secciones de matemática uno. Cuando yo les termino de la clase a ustedes, que ustedes son la C, ya yo le he dado a la A. Yo voy A, C, D, E y I. ¿Ves? Hasta la I. Son 5 secciones de matemática. Y en el día le doy clase a las 5 secciones. Ah, ok, ya. Esta es la misma clase que les iba a dar a ustedes, pues. Sí, Lo que pasa es que me confundí ahí. Bueno, sí, con razón. Yo me quedé esperando como hasta las no, 10. no, me confundí ahí, no abrí la pantalla ese, sino que abrí fue la de otra sección. Y ese fue el error. Ah, Pero bueno, pero ya ustedes como que era la única, porque más ninguno se ha preocupado por, están batiendo el todo y por ahí. sí, Ok, entonces, ¿para qué reescribo? Para poder aplicar la derivada de una potencia. Fíjense en este ejercicio que está aquí, el número 7. Y igual a 2x al cuadrado menos 3x más 4 sobre raíz de x, ¿ves? Entonces voy a derivar la función. La función es todo esto que está aquí, ¿ves? Vea cómo la coloco, ¿ves? Dentro del paréntesis, ¿ves? Y es todo esto que está aquí y la voy a derivar con respecto a x. Entonces, es la derivada de cada una de ellas. Usted sabe, por la fórmula de la derivada de una suma que puede estar combinada con resta. ¿Me explico? Es la derivada de esta sí, primera, ¿ves? A la vez. Después la derivada de esta segunda, ¿ves? Y después la derivada de esta tercera. Lo visualiza, ¿no? sí, sí. Ok. Si quiere, deja el micrófono abierto porque la única que está es usted. Los demás no sé qué se hicieron. O no entraron. Ok, lo que pasa es que a veces hacen un ruido, entonces no Ah, quiero. ya. Ok. Entonces fíjese lo que estoy haciendo aquí. Esta la dejé igual, ¿ves? Y esta la reescribí. O sea, la X la pasé hacia arriba como X a la menos 1. Por eso es que la coloco aquí así. Y esta la pasé hacia arriba también con un medio y la puse ahora con el signo negativo, ¿ves? Porque yo la puedo tener aquí como x a la 1 medio, pero si la subo, entonces pasa con el signo cambiado, ¿ves? Por eso es que queda x a la menos 1 medio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A sacar las constantes, ¿verdad? Porque las constantes están aquí. Donde haya constante hay que sacarlas. Si no hay constante, se deja igual. Entonces, el 2 lo saco, ¿ves? Vea cómo lo saqué aquí, me quedó la x al cuadrado, ¿ves? Aquí el 3 lo saqué, por supuesto, le queda el signo menos este adelante y me quedó x a la menos 1. Lo visualiza, ¿no? Y aquí el 4 Sí, lo sí, saco y me queda x a la menos 1 medio, ¿ves? Está claro aquí, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aplicando la fórmula esta, la fórmula de la derivada cuando hay una constante multiplicando la función. Esta que está aquí. Usted lo que tiene que saber es aplicar la fórmula. Cuando hay una constante, usted la saca y sí, saber las fórmulas, claro. saber qué fórmula va a aplicar. Saber qué fórmula va a aplicar. Entonces vea, después que ya saqué, ¿ves? Ahora derivo esto, ¿ves? Ya saqué las constantes, ¿ves? Las saqué cada una. Ahora, derivo esto. X al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de X al cuadrado? Ya se le olvidó. 2X.
Aló. Sí, profesor, ¿Ah? no le estoy escuchando. No le estoy escuchando. Se ¿Cuál está es la? entrecortando. No sé si usted... No sé qué pasará, porque yo bueno, la copio a usted entrecortada. Usted también me copia a mí entrecortado. Aló. me copia. Sí, la copio. Usted me copia. Se escucha entrecortado, como interferencia. Ajá, y ahí me copia bien o no. Ya, ahora sí. Ajá. Vea. Aquí lo que estoy es derivando, ¿ves? La derivada de x al cuadrado y usted sabe que es 2x, ¿no? 2x, sí. Ajá. Voy a derivar esta que está aquí, ¿ves? El menos 1 pasa adelante, acuérdese. Entonces lo estoy pasando aquí adelante, después del menos 3 ese que está allí. Y le pongo el paréntesis, ¿para qué? Para hacer ver que el menos 3 se va a Sí, se va a multiplicar por el multiplicar. menos 1. Ajá. Entonces le resto 1 al exponente menos 1, ¿me da? -2. Aquí estoy señalando el menos 2. Y aquí me queda el 4, el menos 1/2 pasa adelante, ¿ves? Ok. Y por eso uso el paréntesis. Y si a menos 1/2 le resto 1, ¿cuánto me queda? -3/2. Menos 3/2. Ok, entonces, 2 por 2, aquí está el 4, ¿ves? Menos por menos, más. Ah, 3 por 1, 3. ¿Lo está viendo? ¿No? Y voy colocando las variables sí, aquí, sí. ¿ves? Ok, ahora, aquí le coloco la unidad como denominador. Y digo 4 por 1, 4. 1 por 2, 2. Me está quedando 4 entre 2, ¿no? Y 4 entre 2 es 2. Y por supuesto, más por menos es menos, ¿ves? X elevado a la menos 3/2. Esto que está aquí, que estoy señalando con la manita, esto, 4x más 3x a la menos 2 menos 2x a la menos 3/2, es la derivada de la función que teníamos aquí al principio, ¿la ves? Esa es la Sí, derivada profesor. de esa función. Vamos por aquí para la número 8, creo que es. Esto es la derivada de un producto, la derivada de un producto. La derivada de un producto, usted sabe que se hace con esta fórmula que está aquí, que la acabamos de ver. La número 6. Se coloca la segunda por la derivada de la primera, más la primera por la derivada de la La segunda. derivada de la segunda. Y ves la segunda, ¿me entiende? Sí, Ok, entonces usted aquí estamos haciendo lo mismo. Esta que está aquí, esta x es u, y esta x al cuadrado es b. Entonces b por la derivada de u, más u por la derivada de b. Entonces usted coloca aquí derivada de x por x al cuadrado, que son estas dos que están aquí, con respecto a x, es b es x al cuadrado por la derivada de x, ¿ves? Porque u es x y b es x al cuadrado, ¿ves? Lo que estoy es aplicando la fórmula, si se pone a ver, este es x y esta es b, ¿lo ves? sí, Ahora dice x al cuadrado, la derivada de x con respecto a x, ya usted sabe que es 1, lo vio en el formulario, ¿no? sí. Ok, aquí le queda x y aquí la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto es? 2x. 2x, aquí está colocado. Después dice x al cuadrado por 1 le da x al cuadrado y x por 2x le da 2x al cuadrado, ¿me entiendes? Sí, Ok, ahora suma estos dos términos porque son semejantes, porque tienen a x al cuadrado, que es un término semejante. 1, que se sobreentiende que está aquí, más 2, me da 3. 3x al cuadrado. Entonces la derivada me dio 3x al cuadrado. La derivada de esta función que teníamos al principio, x por x al cuadrado, me dio 3x al cuadrado. Ahora imagínense que yo lo hubiera hecho así, hubiera multiplicado este por este, ¿ves? X por x al cuadrado me da x al cubo, ¿lo ves? Sí, Ajá, entonces si yo derivo esto, el 3 pasa adelante, le resto 1 al exponente, por la derivada de x con respecto a x, que vale 1, ni siquiera lo voy a colocar, entonces coloco el 3 adelante y el 2 después aquí en el exponente. Entonces me queda que la derivada de la función es 3x al cuadrado. ¿Vio cómo la saqué de facilito aquí? Sin hacer sí, todo ya. esto. ¿Pero por qué lo pude hacer? Porque podía multiplicar estos dos Sí, términos. Pero imagínense que no fuera así, sino que yo tuviera aquí, qué sé yo, un coseno de x por x al cuadrado. O sea, estoy multiplicando dos funciones, pero ya no puedo hacer ese tipo de operación de multiplicar la x por la x al cuadrado, ¿ves? Porque si es una función trigonométrica, sería otra cosa. Entonces, sí tengo que trabajar con esta fórmula, ¿me entiendes?
Tendría que trabajar con Sí, esta sí. fórmula. ¿Me explico? Por eso es que se ponen las fórmulas. Lo que pasa es que esta se presta a la facilidad. Bueno, eso era la semana que viene vamos a hablar de las funciones trigonométricas, de las exponenciales y las logarítmicas. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene, ¿oyó? Sí, profesor. Usted, en la sección de usted, que es la C, pues. Sí, usted estaría programando una clase. Sí, la semana que viene, no sé si será el miércoles o el martes, no sé, depende de cuando tenga chance ahí, yo la ubico ahí. Pero de todas maneras yo les envío la correspondencia y les pongo el aviso también en el mismo Saya. No sé si la ha visto. Claro. Sí, sí. Bueno, no tiene preguntas entonces, terminamos. No, por los momentos no, profesor. Bueno, entonces me despido y nos Profesor, vemos. ¿usted cuándo va a corregir el examen pasado No, no sé, imagínense. O sea, de las funciones? cuando tengo chance que me pongo a corregir, pero ¿por qué? ¿Qué le pasó? Ah, no, por curiosidad nada más. No, no, nada. Yo hice mis ejercicios. Gracias a Dios me dieron todas mis gráficas. Ah, bueno, debe haber salido bien. ¿Cuánto sacó en el primer corte? ¿Salió bien? Sí, ¿Cuánto sacó? sí. ¿Ah? Saqué los dos exámenes con los dos con 20. Ah, bueno, debería sacar 20 ahora también. Sí. Dele pues, entonces nos vemos la Bueno, semana. gracias, profesor. Bueno, pues, a la semana que viene. Ok, hasta luego. Feliz tarde. Igualmente.